llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas se empieza. Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Rañarás con su columna de los sábados, Para y vos qué pensás, para Radio Tortuga 92.9, columna que hoy ha titulado Kicillof y la lucha por recuperar la patria. Hola Aurelio, ¿comenzamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Marínez? Bien, bien, muy bien. Bueno, creo que Kicillof ha dado muestras o ha ido dando muestras a lo largo del tiempo de que es la persona más preparada y más predispuesta a responder a lo que hoy es una necesidad nacional, que es desembarazarse de la Libertad Avanza y los libertarios y derrotarlos en las elecciones del año que viene. En el predispuesto me refiero porque la tarea exige una reconstitución de fuerzas. No se puede pensar en semejante cosa sin combinar una amplitud de miras, una amplitud a la hora de incorporar a una fuerza relativamente nueva, por más que existan elementos de continuidad, Sí. apta para desembarazarnos del bloque de partidos oligárquicos que incluyen al PRO y los libertarios principalmente, a lo que se ha dado en llamar los radicales con peluca también, que van a terminar, si los dejamos gobernar, por hacer de la Argentina un país irreconocible y quizás irrecuperable. Entonces se trata de recuperar la patria. El 4 del Corriente, en el diario Perfil, aparece una nota firmada por Pablo Ansaldi, que tengo entendido es un legislador alfonsinista, que plantea algo que se relaciona con esto. Plantea el hecho que no es difícil reconocer como real, sí, de que no es fácil acordar un modelo nacional apto para responder a las necesidades de la Argentina en el mediano y largo plazo. Pero sí es posible coincidir en que necesitamos crear un gobierno que él le llama de salvación nacional, al que concurran fuerzas, corrientes y personalidades de distinto tipo. De alguna manera, eso es justamente lo que viene planteando en los últimos años Kicillof, y lo que viene además dando sustento sí, a acciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires destinadas a tender puentes hacia otros sectores, a comprometer incluso a la provincia de Buenos Aires en acciones de auxilio a regiones abandonadas por el gobierno de Milei. Por ejemplo, recuérdese el tema de los incendios patagónicos, donde la colaboración del gobierno de la provincia de Buenos Aires fue importante, y además de importante fue significativa,
fue el decir, acá existen argentinos o gobiernos argentinos que no se desentienden de lo que nos pasa como conjunto. Claro, sí. De vincular todo eso con alguna forma de reconocimiento de que debe repensarse la experiencia kirchnerista, de la cual, como todo el mundo sabe, proviene Kicillof, y dentro de la cual ha sido una figura importante. Un tema que fue anunciado por él en uno de sus primeros intervenciones públicas de la segunda gobernación, que fue el planteo de que era necesario presentar nuevas canciones. Sí. O sea, era necesario renovar el repertorio. Estamos hablando en el momento en que acaba de desaparecer el Indio Solari, y de alguna manera esta cuestión de nuevas canciones nos remite en alguna medida, digamos, a la trayectoria musical del Indio Solari. Sin duda, claro, sí, sí. Pero uno podría argumentar que hay formas más precisas, más explícitas, más claras de plantear el problema de esa necesidad de reelaborar lo que debe ser presentado como plataforma política al pueblo argentino, si es que se pretende asegurar el regreso o la recuperación del poder. La recuperación del poder no ya por el kirchnerismo, sino por un conjunto de fuerzas nacionales, o en términos que son muy genéricos, pero al mismo tiempo muy precisos, por el campo político nacional y popular o patriótico de la Argentina. Y esto creo que es así, porque no hubo azar en la pérdida del poder por parte del kirchnerismo o del peronismo en general, ni en el 2015 ni en el 2023. En ambos casos uno puede encontrar los acontecimientos, hechos o conductas que dieron soporte a la pérdida de poder. En primer lugar, a la pérdida de representatividad de ciertos sectores que es necesario sumar para constituir mayorías. Porque, si uno tiene una perspectiva, digamos, como la que caracteriza a los ultraizquierdistas del FIT, la cuestión es distinta. La cuestión puede plantearse en términos de fidelidad a un discurso, pero sin por eso proponer, digamos, la habilidad del discurso, que no es lo que yo plantearía de ningún modo, sí. Y creo que todo el mundo que me conoce políticamente sabe que no es lo mío, pero sí se precisa entender que las derrotas del 2015 y del 2023 no pueden ser atribuidas a los globoludos, como se hizo durante la época de Macri, o a la estupidez masoquista del pueblo argentino que habría votado por Milei en contra de sí mismo. Eso
en el lenguaje futbolístico es tirar el fútbol afuera sin explicar nada. Doy un ejemplo que además en estas columnas lo hemos tratado largamente durante los años del segundo gobierno de Cristina. Doy un ejemplo que es la imposición del impuesto a las ganancias a la clase trabajadora. Ese error que constituía además una injusticia social, porque estaba desgravada la renta financiera, o sea, la renta de los especuladores, y gravado el salario. Ese error fatal está entre los datos incontrovertibles de la derrota del Frente de la Victoria en el 2015 ante Macri, al que se le permitió, gracias a esa política, que se transformara en abanderado de una posición que después traicionó, una promesa que después traicionó, que era la derogación del impuesto a las ganancias para el salario. En el segundo caso, el de la derrota ante Milei en el 2023, es imposible o siniestro ocultar todo lo que se hizo desde el ala dura de los fanáticos y seguidores de Cristina Kirchner para convencer al país de que el gobierno de Alberto Fernández era el peor gobierno de la historia argentina. O sea, se hizo el trabajo de la oposición. Se convenció al país de que el peronismo era eso que el país había visto durante el gobierno de Alberto Fernández, inclusive haciendo caso omiso a que ese gobierno tuvo que ejercer el poder en las condiciones dramáticas de la pandemia y de una subsiguiente crisis mundial que hacía extremadamente difícil dar noticias felices al pueblo argentino. Algo que además ocurría en casi todo el mundo, porque lo más frecuente en esos años fue la derrota electoral de casi todos los oficialismos en los países que tienen un régimen electoral. Bueno, entonces es necesario revisar lo que se hizo, es necesario replantear el diálogo y la perspectiva que se ofrece al pueblo argentino y a los sectores que constituyen las grandes mayorías, incluido el mundo de los pequeños productores rurales, que fueron también enajenados en el conflicto de 125 por el error también imperdonable de haberlos puesto en la misma bolsa que a los pools de siembra y grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires y el resto del país. Entonces, creo que haciendo un implícito reconocimiento de esas condiciones, es que Kicillof se lanzó a una campaña ya célebre de recorrer pueblo por pueblo la provincia de Buenos Aires para constituir o reconstituir una fuerza que estaba desarticulada, que estaba corroída además por internas e internitas, y a constituirse en una
promesa para el pueblo de la provincia más importante del país. En ese marco es evidente que constituye la figura pública del campo nacional y popular más que mayores garantías políticas ofrece, porque además tiene como respaldo de su firmeza de principios una conducta insobornable ante el gobierno de Milei, el haberse constituido en un firme cuestionador y oponente de las políticas vendepatrias del actual gobierno, vendepatrias y hambreadoras del actual gobierno, y haber aceptado el desafío de gobernar una provincia tan compleja como la provincia de Buenos Aires con los fondos menguados que debía aceptar al no conciliar, como conciliaron otros gobernadores, con el gobierno libertario. Entonces, si creo que la única incógnita que que transforma, que introduce dudas en cuanto a lo que puede resultar de una campaña electoral encabezada por Kicillof, es la conducta de la Cámpora y el núcleo adicto, el núcleo obsecuente con Cristina Kirchner, que ya en aquel momento de las nuevas canciones salió a agredirlo con aquel cantito de si querés te enseño la nuestra. Si querés nuevas canciones, te canto la nuestra. Y con una sucesión que no ha cesado nunca de cuestionamientos, zancadillas y denuncias contra el mejor gobernador de su propio partido y contra la figura que para cualquier observador objetivo es la mejor candidatura que puede ofrecer el peronismo como totalidad para enfrentar al actual gobierno vendepatria y sus cómplices. Porque sin esa política, sin una política renovadora y decidida a constituir y ampliar las fuerzas nacionales, realmente la tarea se hace muy azarosa, el riesgo a perder ante Milei, a pesar de su actual deterioro, se sostendría. Lo que podría ser fatal para la Argentina. 4 años más en Milei son realmente un tren fantasma para el país, un destino siniestro de transformación de la Argentina en un peón escuálido de la política norteamericana. Pero el elemento de duda, la incógnita que aún se mantiene y que esperemos se despeje, es si el núcleo de seguidores de Cristina Kirchner va a llevar hasta el final su campaña de boicot del
de la emergencia de Kicillof como un nuevo liderazgo, porque eso es lo que promete ser, ante el liderazgo evidentemente agotado de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, aunque pudiera presentarse elecciones, no podría ser hoy por hoy una candidata ganadora. Puede conservar un núcleo de apoyo, un porcentaje de apoyo numéricamente significativo, un 25% de gente que estaría dispuesta a votarlo, un 30%, pero con eso no se puede ganar las elecciones. Entonces, creo que por otra parte, hemos visto muchas pruebas de la ineptitud completa para construir por parte de los mandatarios, de los delegados de Cristina Kirchner, como cuando vimos acá a la Gabriela Esteves plantear que si quería hacer política nacional, de la Sota, Natalia de la Sota, tenía que ir al Patria y subordinarse a las directivas de Cristina Kirchner. O sea, es imposible construir algo con ese nivel de estupidez y de sectarismo. Entonces, si queremos, o si se pretende abrir un juego que permita, dar un lugar en una gran fuerza nacional y patriótica a los numerosos emergentes que hay del género de lo que representa Natalia de la Sota, o podría, porque es para mí un desconocido, o podría estar expresando este legislador radical que mencioné y que parece decididamente dispuesto a poner el hombro a la construcción de una fuerza de salvación nacional. Sin eso, no solamente es difícil ganar las elecciones, sino aún más difícil pensar en gobernar posteriormente al país. Y enfrentando las fuerzas imperialistas y oligárquicas, que obviamente no van a ser destruidas en un proceso electoral. Por todo eso, creo que deberíamos buscar el modo de dar una cuota, la cuota de apoyo que cada uno pueda poner al desarrollo de esta perspectiva, cuya figura notoria en este momento es Axel Kicillof. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino.